Gracias por conectarte a los servicios que Jasón pone a tu disposición todas las semanas por medio de nuestra página de Facebook, que es nuestro medio de comunicación oficial, www.facebook.com/jason.info. O quizás estás conectado a nuestro canal en YouTube, no sé, tal vez has llegado por medio de algún buscador a nuestro canal, o tal vez eres asiduo suscriptor de nuestra página web, www.jason.info. Sea cual fuera el medio por el cual has llegado a este servicio, quiero bendecirte desde aquí, desde La Paz, Bolivia, desear que el Señor hable poderosamente por medio de su palabra hoy y asegurarte que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Has llegado al lugar correcto. Lo que vamos a predicar a continuación es un mensaje basado en la eterna palabra de Dios, que siempre tiene poder y que sigue cambiando a las personas como lo hacía 2000 años atrás en la época de Jesús o 6000 años atrás en la época de Abraham. Esa palabra es viva y eficaz y tiene poder para transformar tu vida. Así que te doy gracias por estar aquí. Bienvenido, que el Señor te sea propicio. A las personas que nos ayudan a predicar todas las semanas, a la gente que se conecta a través del internet, les agradezco por su perseverancia, por su amor al Señor, por ponerlo como primera cosa. La Biblia dice que si pones al Señor como primera cosa en tu vida, todo lo demás es añadido, todo lo demás entra en su lugar. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, estás haciendo eso, y te explico por qué. Primero, porque a Dios siempre le damos lo primero. No le podemos dar lo que nos sobra, no le podemos dar lo último, le damos lo primero. Es la manera que tenemos de honrar a Dios. Entonces, cuando el primer día de tu semana se lo consagras a Jesús, la reunión más importante de tu día se le entregas a Jesús en ese primer día, tú estás demostrándole con hechos que Él es lo primero para ti. Y la palabra de Dios dice que Él te recompensará. Gracias por elegir venir a la iglesia, porque esa es una muy buena costumbre del cristiano. Porque esa idea de yo vivo mi cristianismo a mi manera, solito con mi Dios en mi casa, no aparece en la Biblia, lastimosamente. Y entonces no es la manera de Dios. Pero la manera de Dios, lo dicen los salmos, qué hermoso es ver a los hermanos juntos. Qué hermoso es cuando la iglesia se pone de acuerdo para pedirle algo a Dios. Qué hermoso es cuando nos juntamos para escuchar de su palabra. Todas esas cosas suceden cada vez que tú vienes a la iglesia. Así que gracias por venir y que el Señor bendiga tu perseverancia. Vamos a terminar nuestra serie que se llama Todo lo puedes en Cristo. Sí, le hemos puesto este nombre basado en la cita bíblica que leeremos a continuación, que está en Filipenses, en la que Pablo nos enseña el secreto de salir adelante en toda circunstancia. La carta más alegre que Pablo escribió en toda su vida, la escribió en su momento más oscuro en una cárcel en Filipos. Y de ahí podemos entender que si hay alguien que puede soportar persecución, hambre, latigazos o prisión y aún estar contento, definitivamente ese tiene que tener el secreto de cómo mantenerse bien en la vida. Y Pablo nos comparte su secreto en Filipenses. Ayúdame a leerlo. Filipenses 4, vamos a leer desde el verso 11, que dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad.
En todo y por todo he aprendido, ¿qué dice? El secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ay, Pablo, ya dinos cuál es el secreto. Ayúdame a leerlo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto de Pablo. Que todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Y durante las últimas semanas hemos venido aprendiendo una serie de herramientas y recursos cristianos para sobrevivir sin morir en el intento. Es más, salir vencedores y victoriosos, seguros de que contamos con su favor y su ayuda, porque todo es posible cuando tienes a Cristo que te da fuerzas. Amén. Todo lo puedes en Él. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy cerramos la serie. Te dije de qué te iba a hablar, pero antes de comenzar con el tema, te quiero contar una historia que la escuché hace muchos años cuando recién estaba comenzando a ser cristiano, y siempre me pareció extraordinaria, hasta que años después vi la película y vi que había sido verdad, no había sido el cuentito de alguien nomás. Resulta ser que dice que había un equilibrista que le encantaba hacer sus actos de equilibrio entre edificios. Y una vez se lanzó a hacer su acto de equilibrismo entre las dos torres gemelas que existían antes del 9/11 en Nueva York. Y puso un cordel para equilibrismo, se entrenó durante meses para hacerlo. Y finalmente llegó el día en el que, sin buscar mucha popularidad ni pedir conferencia de prensa, tendió su cordel y empezó a cruzar las torres gemelas haciendo equilibrismo. La gente de abajo empezó a notarlo, entonces se acumuló una gran cantidad de personas que veían el asunto, y él, viendo que había logrado captar la atención del público, decidió hacerlo una vez más. Para entonces ya la gente había subido a ambas terrazas de las torres gemelas y veían lo que estaba haciendo. Y el tipo es increíble, ahí la película, pueden verla, se echaba en la cuerda. Y la gente se quería morir de nervios, y luego se paraba y seguía caminando. Lo aplaudían y les dice, voy a hacer un intento más. Ahí con el público ya expectante. Voy a ir con los ojos vendados. Y entonces la gente dice, no, esto no lo logra. No, eso ya está muy difícil. No creo que no, y nadie. Solo necesito que alguien crea que puedo hacerlo con los ojos vendados. Y entonces nadie levantaba la mano. Todos se hacían a un lado porque decían, este es un loco, se va a matar y luego nos pueden demandar por haberle sugerido. No, nada. Entonces se hacen a un lado. Hasta que una persona dice, yo sí creo que puedes. Creo que tienes la capacidad y el entrenamiento suficiente para hacerlo. Entonces él le dice, ok, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si tú realmente crees que yo puedo hacerlo, vas a venir conmigo. Yo voy a estar con los ojos vendados y tú vas a estar montado en mis espaldas. No, tú habías dicho ojos vendados. No habías dicho nada de con hombre en las espaldas. Y esa historia la utilizaban cuando yo era muy jovencito para ilustrar esta idea de la fe en acción. Porque una cosa es decir que crees, pero otra cosa es vivir como si creyeras. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir que crees en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Cuando le crees, le haces caso. La fe por sí misma, sin obras, está muerta, nos dice Santiago. La fe sin obras es fe muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay una acción que acompañe lo que dices que crees, entonces probablemente no crees. Pero cuando crees, tu fe es respaldada por alguna acción, haces algo. Entonces cualquier doctrina que pretenda enseñarnos que fe es no hacer nada, que fe es dejarle todo a Dios y yo ahí no hago nada, es contraria a la palabra de Dios. Porque la fe es una fe que hace algo, lo que puede, y le confía a Dios lo que no puede. Porque hay una parte en lo que sea que tú estás viviendo que tú puedes hacer, pero hay una parte en lo que tú estás viviendo que la ves imposible. Esa parte imposible es tarea de Jesús, pero la parte posible, esa es una parte que tú y yo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo. Todo te es posible en Él. Vamos a irnos a Marcos y vamos a leer en el capítulo 5 los versos 25 y 26, por favor. Marcos 5, 25, 26 dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia
continua. Había sufrido mucho por varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Esta es la historia que te comentaba la semana pasada. Resulta ser que Jesús está en X lugar con sus discípulos y viene un hombre importante de la sinagoga a decirle: por favor, maestro, mi hija está enferma, necesito que vayas a mi casa a orar por ella, tú puedes hacerlo. Y Jesús de inmediato se para y le dice: vamos. Y en lo que van de donde estaba Jesús a la casa de Jairo, había una multitud que apretaba a Jesús. ¿Te acuerdas? Eso es lo último que vimos la semana pasada. Lo apretaban y en eso entra esto que te lo comenté brevemente, pero que ahora es el motivo de nuestro mensaje hoy. Estaba esta mujer en medio de la multitud. Y dice la palabra de Dios que hacían 12 años que estaba enferma de un derrame de sangre permanente. No solamente ha debido ser algo incómodo, pero ha debido de ser también algo doloroso. Quiero que te pongas a pensar en esto porque por alguna razón el autor del Evangelio, cuando Jesús sana a la hija de Jairo, nos aclara que la hija de Jairo tenía 12 años, nos dice. Y esto me llevaba a pensar en lo siguiente. Quiero que entiendas esto. Todo el tiempo que la hija de Jairo había sido un motivo de alegría para sus padres, todo el tiempo que la hija de Jairo había sido la luz de esa casa, si tú tienes hijos entiendes lo que es esto, el motivo por hacer las cosas, las razones por las cuales te esfuerzas en el trabajo, las razones por las que quieres salir de vacaciones y darles algo nuevo, las razones por las cuales estás contento y cuando estás mal sigues luchando porque sabes que alguien depende de ti. El motivo de su alegría: había vivido 12 años y estaba a punto de morir, y todo el tiempo que Jairo y su esposa fueron felices, esta mujer había sido miserable. Y el autor del Evangelio intencionalmente quiere contrastar esta figura para nosotros. Hay un hombre preocupado por su hija que está por morir y que 12 años ha sido la razón de su vida. Y al mismo tiempo, esta mujer llevaba encadenada a una enfermedad que no solamente la molestaba, que no solamente le era incómoda, pero que le impedía vivir su vida a plenitud. No sé si alguna vez te ha tocado estar enfermo por mucho tiempo, pero es una cosa desesperante. Cuando la enfermedad no se pasa, y no se pasa, y no se pasa, y en lugar de mejorar, como dice la palabra de Dios, empeoras. La situación de esta mujer era terrible. La situación de esta mujer no era poca cosa. Y lo que estaba a punto de hacer era algo demasiado osado para alguien en esa época. Las condiciones de esta mujer no solamente que no le permitían estar en público, sino que además la hacían blanco fácil de cualquier tipo de condena legal por cómo era la ley en ese tiempo. Pero si tú has estado enfermo, también vas a entender esto. Cuando uno está enfermo es capaz de hacer lo que sea con tal de sanarse. Tú comienzas por lo clásico, vas al médico. El médico te dice: señor, usted tiene tal y cual cosa, tiene que tomar tales pastillas, te da una receta y nos vamos a ver de aquí a 2 semanas. Y tú empiezas a tomar las pastillas y no encuentras mejoría y empiezas a escuchar lo que dice la gente. Esa es una de las razones por las cuales sé que medio mundo se pregunta: ¿de qué está enfermo Carlos Alberto? Y a nadie le he dicho y tampoco le voy a decir. Porque yo solamente voy a hacer caso a una sola persona. Porque después todo el mundo viene a decir: para eso me ha pasado. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que irte a la punta del cerro, tienes que rascarte con una piedra detrás de tu oreja, tienes que gritar "Olé", y te vas a sanar, ¿no? La gente en su buena intención empieza a darte ideas de cómo sanarte y tú en tu desesperación eres capaz de hacer lo que sea. No sé si has llegado a ese punto en el que eres capaz de hacer lo que sea. Si me dicen que me tengo que tragar una yuca entera, ya pues me trago la yuca, ¿no? No puedes tragar un ibuprofeno de 400, pues vas a tragarte una yuca, pero es por la desesperación, pues estás mal. Cuando has llegado a ese punto, eres capaz de hacer lo que sea. Esta mujer había llegado a ese punto. Ha gastado todo el dinero que tenía en médicos y nada le había
funcionado. No es que no había hecho lo que tenía que hacer, de hecho había agotado los recursos de lo que tenía que hacer. De hecho, conozco la historia de una persona que tuvo su bebé y no tenía leche para darle. Y entonces ahí vinieron los consejos de todo el mundo. Primero le decían, tienes que tomar yerba mate, harto, como si fuera pasto, tienes que tomar yerba. Tomaba su yerba mate, no pasaba nada. No, es que yerba mate con leche. ¿Cómo vas a producir leche sin leche? Yerba mate con leche. Una cosa amarga. Es horrible el yerba mate. Después se vuelve rico cuando ya no tiene su amargor, pero en un inicio amarguísimo, con leche. Tienes que echarte de cabeza, tienes que dormir de cabeza para que la leche baje. Va a estar bajando nomás. Tienes que dormir de cabeza. Hasta que alguien le dijo, tienes que tomar sopa de la nariz de la vaca. ¿Con todo lo que tenga la nariz? Con todo. Cuando yo escuché la historia pensé que no era realidad. Nunca me hubiera imaginado que una mujer estaba dispuesta a hacer lo que sea con tal de darle leche a su hijo. Pero esta mujer tomó la sopa de la nariz de la vaca. Me gustaría decirte que la leche fluyó a borbotones. No pasó nada. Pero me habla del grado de desesperación de una persona. Realmente quiero que esto pase, realmente quiero lograr esto. Me han dicho que sí, y ahí es cuando la gente comete errores. Y ahí estoy en toda la obligación de advertirte como cristiano. Los cristianos no podemos caminar lejos de Dios porque estoy muy mal. Sí, pero me han dicho que tengo un amigo, es Yatiri, pero no te vas a enojar, Yatiri. Dice que fuma sobre tu herida, bota sobre tu herida, se te sana tu herida. Por amor a Dios, no creas jamás en esas estupideces, no solamente porque estás yendo en contra de Dios, pero además porque estás haciendo la cosa más estúpida del mundo. Yo no entiendo cómo la gente tiene fe para creer en estupideces, pero no tiene fe para creer en Dios. Nos cuestionan a los cristianos que creemos en Dios y dicen que tenemos un amigo imaginario y les es más fácil creer que de una explosión se creó todo lo que existe. Es que es estúpidamente ridículo. No puedes apartarte de Dios. Ni por si acaso, porque mi amiga, ¿sabes qué? Es que estoy tan enfermo y mi amiga dice que en su cigarro, ni siquiera yo voy a tener que fumar. Ella va a fumar. En la colilla de su cigarro dice que ahí atrás sale mi destino, mi futuro, mi enfermedad, mi peligro, mi pasado, mi religión. Todo sale ahí. No es verdad. No es verdad. Pero peor aún, te aleja del Señor. Hace que confíes en cosas falsas en lugar de poner tu confianza en Él. La Biblia no nos dice esto de esta mujer, solo nos dice que había acudido al médico y que lo había agotado todo. Y en la desesperación había hecho todo lo que podía hacer. Pero le quedaba una cosa. En esa multitud estaba caminando el maestro de Nazaret. Su nombre era conocido en la época por todas partes. Todo el mundo hablaba de lo que hacía. Oye, ¿te has enterado? Dice que pasó por Jericó y sanó a un ciego. No, ¿cómo es eso? Sí, te ubicas, era uno que siempre estaba a la puerta. No, el de la capita esa vieja. Sí, ese. Lo sanó. No te puedo creer. Sí, de hecho ahora anda con él. Creo que se llama Bartolomeo, Bartimeo, Bartender, algo así es. Y luego otro contaba y decía, yo he visto. Un tipo estaba en una tumba. Yo fui a un velorio, él estaba en una tumba y de pronto él dijo, quiten la piedra. No, en serio, eso debía estar hediondo. No tengo idea, pero el tipo dijo, ¡sal de ahí! Gritó y salió. Así como zombie salió. Y estaba zombie. No, estaba vivo. Ha comido, le han dado pizza ese rato. No se le salía la pizza por uno. No, estaba vivo. Y la gente hablaba de las cosas que hacía Jesús. Y esta mujer dijo, es mi última opción. Y a veces llegamos a un punto en la vida en que tristemente, porque no hay otro adjetivo, Jesús es tu última opción, cuando debería haber sido la primera. Jesús es tu última opción. Y ella está dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Y por qué te digo esto? Mira lo que dice la Biblia a continuación en el verso 27. Dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia
se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Eso es lo que dice la palabra en Romanos. La fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra de Dios. Bueno, pues resulta que en ese momento la palabra de Dios andaba caminando entre las ciudades de Palestina. Andaba vivito y coleando entre las ciudades de Palestina. Y ella había oído de Jesús. Eso es lo que produce fe. La fe suficiente como para que esta mujer decida hacer algo que era completamente inverosímil. ¿Por qué? Primero, porque tenía un derrame de sangre y eso, desde la ley, la hacía una mujer impura. Y la gente impura no podía salir a la calle y estar tocando a otra gente, porque los hacía los demás impuros y entonces era culpable de un delito mayor y podría ser hasta apedreada por andar impurificando a los demás. Alguna vez ya te he explicado este tema de la pureza y la impureza. No era algo malo, era solamente una condición ritual. Si tú eras impuro, no podías participar de los rituales propios de la religión judía de esa época. Esta mujer, al tener un derrame constante de sangre, la Biblia no nos dice de dónde, pero podemos imaginarlo. Al tener este derrame constante de sangre, era permanentemente impura. Ella no podía salir a la calle, no sin declararse impura para que la gente no se le acerque, no la toque, porque si no era culpable de un delito mayor. Primer problema de la mujer. Segundo problema de la mujer, era mujer. Y en esa época no era fácil ser mujer. Como sé que no lo es hoy, pero hoy hemos mejorado en muchas cosas. Mueran los machistas, aleluya, gloria a Dios. En esa época, una mujer no podía tocar a un hombre, porque la podían apedrear, así de sencillo. Todo eso era causa de una investigación. Una mujer me ha tocado. ¿Cuya hijita eres? ¿Cuyo marido es el tuyo? ¿No tienes marido? ¿Y por qué me estás tocando? ¿Eres prostituta? ¿Qué quieres conmigo? Era un problema terrible. Aún hoy, si tú logras entrar en alguna comunidad judía ortodoxa en Israel, tú no puedes hablar con una mujer. Las mujeres andan completamente cubiertas, solo hablan con su marido o con su padre. Si tú como extranjero te acercas a una mujer, le tocas el hombro y le dices, disculpe, ¿cuál es la calle? Te pueden arrestar a ti. ¿Por qué estás hablando con una mujer y la estás tocando? Aún hoy en día, en esa época era así de grave y así de peligroso, pero ella ya lo había intentado todo. O sea, si después de esto me apedrea, ¿ya qué más da? 12 años llevo cargando esta situación, pero he escuchado hablar de Jesús y la palabra produce fe. Algo en su corazón le dijo, ¿y si lo tocas? A lo mejor si lo tocas. Ha habido gente que ha comido de panes y peces que Él ha bendecido. Ha habido gente que se ha levantado de la... Tal vez solo lo tocas. Y entonces ahí vemos el verdadero valor de la fe. Y es cuando pones tu fe en acción. Cuando haces algo. La mujer no solamente se contentó con estar cerca de Jesús, ella decidió hacer algo arriesgado, algo loco, algo que en ese momento era inverosímil, pero que para ella era necesario. Y dice, ok, voy a tocarlo. Y en medio de la multitud, ella se da formas para llegar hasta Jesús y tocarle el borde del manto. Ni siquiera lo toca Jesús, toca el borde del manto, porque se dijo a sí misma, con tocar el borde es suficiente. Así de grande era la fe de esta mujer. Ella no necesitaba que Jesús le hable. Ella no pretendía tocar su mano. Ella había creído la palabra. Esa palabra que viene por oír. Y entonces se dijo a sí misma, con que toque su manto es suficiente. Así de grande era su fe. La misma palabra que tú escuchas es la palabra que ella ha escuchado. El mismo mensaje que tú y yo escuchamos es el mensaje que ella había escuchado. Pero para muchos de nosotros no es suficiente. Para muchos de nosotros no es suficiente cuando Dios dice, estoy en control. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, me perteneces. Uno dice, sí, le pertenezco, pero por si acaso nomás, ¿no? Me haré ver un poquito en la coca, a lo mejor ahí también sale. ¿No? O por si acaso nomás, no está de más que nos compremos nomás ese amarrito que hay que poner, o pondremos nomás los sapitos de nuestra casa con su traserito hacia la puerta, pondremos por si acaso nomás, no, nunca sabe, estamos protegidos por el ángel del Señor y por los traseritos de las ranas, no, nunca sabe. No, ella había escuchado el mismo mensaje
Y para ella fue suficiente para creer que el borde del manto de Jesús era capaz de sanarla y restaurarla. Lo más increíble es que tal como ella creyó, así sucedió. Tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana de inmediato. Ella lo notó en su cuerpo, dice. ¿Te imaginas esa mezcla de gozo y de terror? Porque las dos cosas pasan simultáneamente. Primero es, ¡ay, me he sanado! ¡Ay, me he sanado! Está en un serio peligro. La mujer con flujo de sangre está en medio de la multitud. Es impura. ¿Qué hace? Alguien me va a reconocer. Alguien se va a dar cuenta que estoy aquí. Y sin embargo, corrió el riesgo. Hermana, hermano, es necesario que tú y yo hagamos todo lo que podamos hacer en nuestras circunstancias como si dependiera de nosotros. Pero que oremos y confiemos en Dios como si todo dependiera de Él. Ambas cosas tienen que ir simultáneamente. Tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance. No tengo trabajo, Carlos Alberto. Entonces, ¿sabes qué? Repartí currículums como volantes. Inscribite en todos los portales de empleos que haya en el mundo. Ponte como freelance en todos los portales para freelance que existan. Haz todo lo que esté a tu alcance. Lo imposible, déjaselo a Jesucristo. Él es especialista en eso. Hermano, yo creo que ya estoy para vestir santos. Ya, realmente a mí no solamente el tren se me pasó, hasta la estación se me pasó, todo se me pasó. Pero tienes en tu corazón el deseo de casarte, entonces seguí confiando en que lo imposible está en manos de Dios y tú haz lo posible. Comenzando por bañarse, es un buen ejercicio. Conozco hermanos que ya habían perdido toda esperanza. Conozco, puedo dar nombres y apellidos, pero no he pedido autorización. Hermanos que ya habían perdido toda esperanza. Pero las mujeres aquí no me van a dejar mentir. Nada supera una buena afeitada y una colonia. De veras, puedes ser el más sonso del mundo, no saber hablar nada y seguir viviendo en el basement de tu familia. Y si dejas de jugar PlayStation, te bañas, te afeitas y te pones perfume. ¡Listo! Habías existido. Hoy ya estás simpático. Tú haz todo lo que puedas hacer y déjale a Dios lo que no puedes hacer. ¿Estás enfermo? Haz el tratamiento. Hazlo. No, hermano, yo confío en Dios, aleluya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que los médicos no son de Dios. ¿Dónde dice eso? Que yo sepa, Dios le ha dado talento al hombre para que sea su sustento. Dios es dueño de los arquitectos y de los ingenieros. Es dueño de los médicos y de los psicólogos. Es dueño de los administradores y de los comunicadores. Con los abogados nomás tenemos ahí un problemita, pero después Él es dueño de todo cuanto existe. El médico te ha dicho que sigas un tratamiento, seguí el tratamiento. Agotá los recursos, haz lo que te han dicho, pero confía en Dios, que es dueño del médico y del tratamiento, que es dueño de la enfermedad y de la medicina también. Él es dueño de todo lo que existe y tenemos que hacer exactamente eso, ir más allá de lo que cómodamente pensamos que es tener fe. Haz todo lo que puedas y confíale a Dios lo que no puedas, que después de todo, Él es especialista en lo imposible. Él es especialista en lo imposible. Y entonces ahí entiendes por qué Santiago decía: la fe sin obras es fe muerta. Porque yo no solamente necesito creer, pero necesito acompañar mi fe con alguna acción. Porque de nada sirve, hermano, que estés orando por sanar de la enfermedad y sigas viviendo como enfermo. Te la crees tú mismo, tu cuento de la enfermedad. Y entonces, además de enfermo, ahora vives cojeando, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que estoy enfermo, hermano, no me critiques. Si vos supieras mi dolor, cojearías también conmigo. No es así la vida. Mira, te lo voy a explicar desde la perspectiva de un padre de familia. Mi hija viene y me dice: papá, para fin de año voy a necesitar unos zapatos nuevos porque con los que tengo no creo llegar a la competencia de fin de año. Ya están un poco dañados y entre entrenar y el colegio se me van dañando, y para fin de año, que es la competencia, voy a necesitar unos zapatos nuevos. ¿Tú crees que me puedas comprar unos zapatos nuevos? Sí, hijita, te puedo comprar, los vamos a comprar. Pero no ahorita, todavía estos me aguantan. Ok, te los voy a comprar. No me imagino que mi hija 2 semanas más tarde venga y me diga: papá, ¿no te has olvidado lo que te he pedido, ¿no ve? De los zapatos. Voy a necesitar. Sí, pero no querías hacer. Sí, todavía no quiero. Pero no te has olvidado, ¿no ve? Cuidado, te olvides. No me imagino que un mes después venga y me diga: papá, tú que eres fiel y bueno, que provees para la familia con amor y con bondad,
te ruego tengas a bien no olvidarte de mis zapatos, porque ya ahora sí estamos cerca de fin de año. Hasta me doldría como padre. Yo diría, ¿qué le pasa a mi hija? O sea, quiere pero no quiere, pero al mismo tiempo piensa que me olvido. Y así vamos delante del Señor. Le rogamos por algo y le seguimos rogando. Como si nos imaginásemos que Dios está ahí sentado en su trono rodeado de luz y a la diestra del Padre gobierna Jesús. Y Él está con esa postura de rogame un poquito más. Señor, por favor, toca mi espalda que me duele tanto. La voy a tocar cuando ruegues de verdad, hijo. Ahorita estás rogando como quien no le duele. Roga con dolor y con desesperación. Padre, Padre, me duele mi espalda. He ido al médico y no se me pasa. Todavía no es tanto el dolor y el sufrimiento. Tienes que sufrir un poquito más. Pena un poquito más. Arrastrate un poquito más. Haz ofrenda de acción de gracias y entonces ahí sí realmente... ¿Por qué imaginamos que Dios es así? ¿Por qué imaginamos que Dios es así? Entonces, la fe en acción es te pido por algo y creo que ya lo he recibido. Entonces la siguiente vez ya no te pido, ya te doy gracias. Pero todavía no lo recibió Carlos Alberto. Sí, pero eventualmente lo recibiré porque Dios no es sordo ni sonso. Si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer. Entonces yo voy donde el Señor y oro por mi enfermedad y le digo, Señor, te entrego esta enfermedad y te pido que me libres de ella en el nombre de Jesús. Y al día siguiente le digo, Señor, te doy gracias porque aunque no vivo todavía libre de la enfermedad, sé que tú ya lo has hecho y te doy gloria por eso. Y 3 meses más tarde, cuando la enfermedad sigue molestando ahí, le digo, Señor, la molestia permanece, pero yo vivo como sano, no vivo como enfermo, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú cuando dices algo, lo cumples, cuando prometes algo, lo haces y yo te creo. Tú has dicho que en la cruz fueron sanados todas mis enfermedades y yo te creo, te doy gracias, porque aunque me sigue molestando la espalda, sé que soy sano en el nombre de Jesús. Y ya no voy y le ruego. Mi fe se transforma en acción. Ahora hago algo. ¿Qué hago? Le doy gracias. ¿Qué hago? Le creo. ¿Qué hago? Vivo como sano y ya no vivo como enfermo. Pero la mayoría de nosotros cometemos el error de entregarle a Jesús nuestra carga, pero seguir viviendo como si la tuviéramos en nuestras espaldas. Y lo que Él dice es, cambiaremos de cargas. Dame tú tu carga y yo te daré la mía, que es ligera, que es liviana, que es fácil de llevar. Y entonces cambias cargas. Ya no llevas la carga del desempleo, ahora llevas la carga de la fe, que es vivir como si tuvieras empleo aun cuando no tienes empleo. Y en lugar de estar deprimido en tu casa, jugando solitario en tu computadora, es vivir como si tuvieras trabajo. Todos los días te levantas a las 7:30 y eres una persona productiva. No tengo trabajo, pero ¿qué hago? En lo que no tengo trabajo he decidido ir a orar por enfermos y entonces pones tu fe en acción. En lo que no tengo trabajo he decidido ir a ayudar a mi madre con su jardín y pones tu fe en acción. Pero no eres un vagales con eso, Carlos Alberto. No, porque ya he repartido todos mis currículums como si fueran tostado y me he inscrito en todos los portales y ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora no voy a vivir como desempleado, voy a vivir como si tuviera oficio y empiezas a hacer algo. Y eso es poner tu fe en acción. Y esta mujer hizo eso. Puso su fe en acción. Mira lo que dice el verso 35. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. O sea, así como la mujer de inmediato se dio cuenta que estaba sana, Jesús de inmediato se dio cuenta que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, ya. Claro, es que mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, dice, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y esto es terrible. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. La mujer en ese momento empieza a sentir una presión más grande que la que había sentido durante 12 años por su enfermedad. Porque de pronto ella se ve descubierta en lo que había hecho. Quiero que pienses en su cabeza, soy mujer, soy impura. Y este hombre es el hijo del Dios viviente, si no, no me hubiera sanado. Ahora sí que estoy en problemas. Porque Jesús no dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, todos te hemos tocado, seguí caminando, cierto, sigamos. Y Jesús se va. No, Jesús se para. Jairo está ahí con sus manos en el reloj. Yo pues, Señor, todos te están tocando. Y Jesús está ahí, ¿quién me ha tocado? ¿Vos has sido? ¿Bien? ¿Ya pues? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién? ¿Bien? ¿Vos? No. Se queda ahí. Entonces la mujer ahora sí que está petrificada de susto. Porque ahora sí que no tiene dónde escapar. ¿Sabes qué está haciendo Jesús?
Él ha subido la situación a un nuevo nivel, como siempre suele hacer. Él no solamente quería que la mujer fuera sana, Él quería algo más de la mujer. Y es lo que empieza a hacer en este momento. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Es lo mismo que cuando sale en el jardín del Edén a decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que eso está diciéndolo porque no sabe dónde está? ¿Dónde se habrá metido este Adán? Él sabe que está detrás de la planta. Él lo hace a propósito, intencionalmente, porque quiere llevar a tu fe a un paso más allá todavía. Mujer, no solamente quiero sanarte, quiero llevar nuestra relación a un nuevo nivel. Tú y yo tenemos que conversar. No hemos conversado todavía. Y entonces la mujer siente ahí una presión más grande que la presión de 12 años, porque ya no tiene dónde escapar. Jesús mira así como cuando tu mamá te decía de chiquito, ¿no ve? ¿Quién habrá hecho, no? Y te miraba. Y tú sabías que eras tú, ¿no ve? ¿Quién habrá sido, no? Y tú decías, ay, ya me ha pescado. Ya. Eso mismo está pasando ahorita. Jesús está diciendo, ¿quién me ha tocado? Y te mira. Y tú dices, ay, yo lo he tocado. Es más, todo el mundo debe decir, ay, todos lo hemos tocado, ¿no? Todos están así. Es Jesús, no es poca cosa lo que está pasando. Mira lo que sucede en el verso 33. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. La mujer se arrodilla. Jesús quería llegar a ese punto. A Jesús no le conmueve nuestra súplica y nuestra desesperación, le conmueve nuestra fe. Eso mueve su corazón. Y esta mujer es capaz de adorarlo, porque arrodillarse literalmente significa adorar. La palabra adorar viene de la palabra ponerse de rodillas. La mujer lo adoró y le confesó, le dijo, Señor, esto y esto es lo que ha sucedido. Y eso es lo que conmueve a Jesús. ¿Sabes qué iba a pasar después? Ella iba a suceder todo esto, tocaba el borde del manto y salía pelando como guanaco, escapaba, llegaba a su casa y su hermana le decía, ¿de dónde vienes? No, de la calle, ya no estás sangrando, ¿qué te importa vos? ¿Qué te fijas? Eso iba a pasar. Más tarde en la cena familiar ella iba a contar, lo que pasa es que ha salido a la calle, sí, es que he salido, es que estaba desesperada. ¿Y qué has hecho? He ido a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué cosa has hecho? Te podías hacer apedrear, pero me he sanado, iba a decir ella. Y alguien más le iba a decir, no creo que te haya sanado. Del susto se te ha de suspender la sangre. Vas a ver clarito, 3 semanas otra vez vas a estar ahí ensangrentada. ¿O no es la vida así? ¿O no sucede de esa manera? La semana pasada mi María Joaquín estaba volando en fiebre, 39.3 tenía cuando yo le tomé la temperatura y ya le había dado su medicamento y no se le pasaba hace 30 minutos. Y llega la Carly de la calle, estaba haciendo consejería y llega y la ve y me ve así con cara de desesperado y me dice, ¿qué pasa? Es que está volando en fiebre y no se le baja. Le digo. Y la mira a la María Joaquina y le dice, ¿ya han orado con el papi? Y la María Joaquina le dice, no. Y yo, espera que digas que... Y la Carly ora por la María Joaquina. Oramos por ella, la Carly ora. Termina de orar y le toma la temperatura. Y estaba en 37.4. Entonces yo le digo, el termómetro debe estar mal. Yo le he tomado y estaba en 39.3. No, Carlos, ¿cómo se va a ver arruinado ahorita el termómetro? ¿Sabes qué? Es fácil que ante la fe de alguien más, tú digas, no, pues es que ya hasta lo que le he dado la medicina, más 5 minutos, más la orada y todo, ya ha hecho efecto la medicina. Es fácil. Y eso es lo que le iba a pasar a esta mujer. Y Jesús sabe que le iba a pasar a esta mujer. Entonces Jesús no quiere que se vaya sana. Jesús quiere que se vaya reafirmada. Eso es lo que Él quiere. Entonces la mujer se pone de rodillas y lo adora. Y Jesús dice, eso era lo único que estábamos necesitando. Que te rindas, que caigas de rodillas, que reconozcas que todo depende de mí. Y cuando todo depende de mí, ¿sabes qué te voy a decir? Has sido completamente sanada.
Tu sufrimiento ha terminado. Cuando tu mamá te diga de aquí a 2 semanas va a estar sangrando de nuevo, le vas a decir, no, yo no solo he tocado el borde del manto. Él me ha dicho que soy sana, que mi sufrimiento ha terminado. Y el mismo Jesús que caminaba entre la multitud 2000 años atrás, está caminando en medio de nosotros hoy y te dice, todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. ¿Tú qué crees? ¿Que Jesús solamente quiere sanarte? ¿Que Jesús solamente quiere darte un trabajo o darte una esposa? No, Él quiere que estés seguro. Él quiere que vivas tranquila. Él quiere que seas restaurado. Él no quiere hacer el trabajo a medias. Él va a hacer el trabajo completo. Él hace todas las cosas hermosas a su tiempo, dice la palabra. Y este era el tiempo de la mujer. Pero Señor, la hija de Jairo se está muriendo. Sí, pero 12 años esa chiquita ha sido la alegría de sus padres. Mientras que esta mujer ha sufrido 12 años seguidos. A ella no le basta con irse sana. Alguien le tiene que decir que su sufrimiento ha terminado. Y para eso estoy yo aquí hoy. ¿Te imaginas a Jesús mirándola a los ojos, tomándola de las manos? Y en lugar de apedrearla, le dice, tu sufrimiento ha terminado. Vete tranquila, estás sana. Esa mujer se ha ido tranquila, restaurada por dentro y por fuera, segura en sí misma de que lo que había vivido no era fruto de su imaginación o de la emoción del momento, convencida de que tiene un Dios poderoso para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. ¿Cómo sé todo esto? Porque quiero que entiendas, Marcos no estaba ahí tomando nota. De hecho, Marcos no era discípulo de Jesús. Marcos se hizo discípulo más tarde, porque era sobrino de Bernabé, y Bernabé andaba con los discípulos. Los que vieron esto no fueron necesariamente los que lo escribieron en el Evangelio. Y sin embargo, los detalles que nos cuentan de la historia son muy profundos como para que alguien haya tomado nota. Yo no me imagino que Pedro haya estado ahí en lo que sucedía todo esto. ¿Cuántos años estás enferma vos? 12 años, no me voy a olvidar, 12 años, ¿no? ¿De qué era? De sangre, ¿no? No era espalda, no es sangre, si es que ya hemos sanado de espalda ahorita. No. ¿Sabes por qué sé esto? Por la razón obvia. Esta mujer seguro nunca más dejó a Jesucristo. Y ha debido contar su historia a miles. Yo me los imagino a los discípulos después de la resurrección de Jesús, reunidos en casas como nos dice la palabra de Dios, y diciéndole a esta mujer, ¿dónde está Elena? Está ahí atrás. Elena, vete, contá tu testimonio. Y Elena pasando adelante y decirles, ¿saben qué? Durante 12 años yo tenía un derrame de sangre, había gastado todo mi dinero y en lugar de ponerme mejor me había puesto... Y ahí sí Juan Marcos tomando nota y diciendo, es una buena historia. Esta sí va a entrar en el Evangelio según San Marcos. ¿Te imaginas los ojos de esta mujer después de haber vivido años sana? Mientras da su testimonio están brillando porque dicen, y escuché que él me dijo de sus propios labios, tu sufrimiento ha terminado. Desde ese día no más sangre. Es más, me golpean en la nariz, ya no sangro, ya no pasa nada. Mi sufrimiento había terminado. Y se lo contó a generaciones y generaciones después de ella. Y 2000 años después, en una pequeña iglesia en La Paz, Bolivia, seguimos hablando de lo que Jesús hizo una mañana por esa mujer que había vivido 12 años intranquila. Lo mismo te puede pasar a ti si pones tu fe en acción. No solamente le creas al Señor, pero hazle caso. Haz algo que demuestre que le has creído. Haz algo que desafíe tu fe. Me acuerdo que hace unas semanas atrás te proponía la manera de romper con la indiferencia. La manera de romper con la indiferencia, con la sequedad, con el frío del corazón cristiano acostumbrado a una vida de cristianismo. Es esta. Haz diariamente algo que exija fe. Todos los días haz algo que desafíe tu fe. No te conformes con vivir una vida cristiana estándar. Subile el nivel. Porque te aseguro que Jesús está mucho más interesado en hacer algo en ti que de hacer algo por ti. Y para hacer algo por ti, primero va a hacer algo en ti. Y eso va a suceder cuando pongas tu fe en acción. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para cerrar la serie.
Ahí donde estés, te invito a que cierres tus ojos, no porque sea un requisito, sino porque te ayuda a no distraerte. Y con los ojos cerrados, yo quiero que te pongas a pensar, durante toda esta serie, hemos estado hablando de que todo es posible si Cristo te da fuerzas, de que todo lo puedes cuando Jesús te fortalece. Y no sé en qué palabra te hayas asentado mejor, no sé qué palabra de la que hayas escuchado en estas 6 semanas haya sido la base y el fundamento para construir tu fe, pero este es el momento de recordarla. Yo te voy a invitar aquí que con los ojos cerrados ores conmigo esta oración. Yo te voy a guiar por ella para que tú te abraces de las promesas de Jesús y sean efectivas en tu vida. Dile conmigo al Señor: Señor Jesús, te doy muchas gracias porque termino esta serie convencido de que todo lo puedo en ti que me das fuerzas. Todo lo puedo, todo me es posible cuando tú me das fuerzas. Señor Jesús, cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor Jesús, soy más que vencedor. No es que voy a ser, es que ya lo soy. Hoy mismo, ahora, soy más que vencedor en ti que me das fuerzas. Me animo en estas palabras, me edifico en estas palabras, en las palabras que salen de tu boca, porque sé, Señor, que tu voluntad para mí es buena, es agradable, es perfecta. Te creo, Señor Jesús. Hoy, mi Dios, escojo caminar sobre mi tormenta, creerte a ti, y en lugar de pedir que la tormenta pase, voy a caminar sobre ella. En el nombre de Jesús. Señor, a partir de hoy, voy a llamar a lo que no es como si fuese y vivir como sano, aunque tenga una dolencia, y vivir con provisión, aunque vea escasez, y creerte más allá de lo que veo. Hoy, Jesús, pongo mi fe en acción. No sé de los demás, pero en cuanto a mí, esta fe no está muerta. Yo escojo creerte y hacer conforme tú dices. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, el Señor Jesús se la toma en serio. Él toma en serio cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Y el deseo de Jesús es bendecirte, es llevarte más lejos. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es su promesa, es lo que promete en su palabra. Y Él nunca deja de cumplir ninguna de sus promesas. La siguiente semana vamos a estar iniciando una serie nueva, llena de promesas y de ánimo de parte de la palabra de Dios. En tanto eso sucede, te invito a que me des una mano. ¿Qué tal si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más? Lo puedes hacer por redes sociales o lo puedes hacer por correo electrónico, quién sabe, quemándolo en algún dispositivo físico. Lo importante es que se la des a alguien, porque quién sabe, esta palabra haya sido pensada en el corazón de Dios para esa persona y la saque de un momento de dificultad. Entonces ahí, cuando eso suceda, todos, tú, yo y todos los que creemos en esto, vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí en la siguiente semana, y mientras tanto mi oración es que el Señor te bendiga. Gracias. Amén.